con mucho entusiasmo estamos tratando de llevarlo adelante. Nos tocó justo la pandemia, lo cual hizo que no pudiéramos empezar con una institución, con un edificio como corresponde. Pues Agostina y Mariana Dopaso están en la asociación como miembros y los demás son todos colegas y amigos y muy, muy queridos por mí, muy queridos. Así que nos gustaría que de a poquito se vayan uniendo y nos vayan acompañando. En principio se pueden hacer cursos individuales, si suman 10, tienen un programa de un posgrado en actualización en psicoanálisis. Son todas temáticas de la época, desde el cuerpo en la época, las adicciones en la época, el tema de género, violencia, locuras, el amor en la época. Después está el concepto de adolescencia y exilio, que trabaja muy bien María Esther Josami. Ese exilio de alguna manera que vivimos todo en cada etapa que nos toca emprender. Está conceptos fundamentales freudianos y lacanianos para los que no son psicoanalistas. Hay dos ahí, también hay uno mío de constitución del psiquismo, de metapsicología, y tenemos uno de nuevas formas de síntomas, y con la desmentida como defensa de la época, que doy con Mariana Dopaso. Y bueno, no sé si me olvido alguno. Se agregó, están los cursos del cuerpo y sus posturas de Silvana Zácaro, el cuerpo como objeto de consumo de Agustina Toso, y Silvana agregó otro más que tiene que ver con algo de, a ver si me ayudás, Marianita, algo de la clínica, no me acuerdo el título exacto. ¿Qué se escucha en la experiencia analítica? ¿Qué se escucha en la experiencia analítica? Exactamente. Así que por ahora creo que son todos los cursos que nombré. Silvia Once, el amor en la época de Tinder, son todos temas de actualidad, que bueno, como decía Lacan, el que no esté a la altura de la época no puede considerarse analista, ¿no? Por eso nos interesó, más que hacer un posgrado de formación clásica, hacer un posgrado con actualización, con temáticas actuales. Y estas charlas son para que nos conozcan, para que hacer lazos, por eso se llama haciendo lazos, ¿no? Y bueno, hoy nos va a presentar su temática Claudia, hola, ¿qué tal, Hover? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bueno, yo me parece que ya podremos ir empezando, son casi 20, Claudia. Bueno. Te damos la palabra y te dejamos todo para vos. Después el resto va para participar, ¿no? Yo me voy a mutear. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Para mí es muy lindo estar en esta institución porque estoy rodeada de colegas y mucha gente querida. Le agradezco a Mabel haberme incluido desde el primer momento. Y hoy les traigo el tema del grooming. Estamos en una época de virtualidad. Los temas de grooming en nuestro país arrancaron en el 2013. Comenzaron los acosos virtuales. Parece una cuestión muy nueva, pero no lo es. Cuando uno se pone a investigar, aparecen las cuestiones de acoso virtual desde el 2013. Son los primeros registros que se hacen a nivel judicial de demanda por acosos, por adolescentes que son acosados de manera virtual. Bueno, es una época de conexiones en las redes, es una época de redes, pero también es una época en que muchos sujetos caen en redes de perversos. La perversión encuentra también tras las redes una forma en la que puede desempeñarse y cazar sus presas, tomar al otro como presa. Entonces, ¿qué es el grooming? El grooming yo lo titulé como una peligrosa seducción, una feroz seducción. Se trata del abuso, del acoso
llegando al abuso, al intento de abuso sexual infantil vía informática. Cuando hablo de infantil, no me refiero solamente a niños, sino también a adolescentes y a jóvenes. ¿Quién está del otro lado? Engaño, manipulación. Acá me gustaría detenerme en lo que dice Miller en Sutilezas Analíticas cuando habla de la verdad, ¿no? Entonces les quería compartir esto. Ustedes verán que yo tengo esto. En la radio me dicen quisiera tener tus papeles. Si los tuviera no entenderían nada, porque yo hago como una asociación libre. Voy agregando cosas. Primero armo la clase, bien, y después voy agregando cosas, leo una cosa y agrego. Entonces mis papeles son muy desordenados, pero voy a tratar de que la clase tenga una lógica. Ustedes traten de acompañarme en esto y pongamos onda. Entonces, Miller en Sutilezas Analíticas, en el artículo que se llama Lo real que escapa a la verdad, dice: la verdad no es decir lo que es, no es la adecuación de la palabra y la cosa, sino que depende del discurso. Si no puede decirse toda la verdad, es porque hay una zona, un dominio donde la verdad no funciona. Y este dominio sería el dominio del goce, la zona del goce. Entonces, cuando hablamos de un sujeto que engaña, acá voy a introducir una teoría mía. Tomando esta parte de la verdad, voy a introducir una teoría en la que estoy trabajando la diferencia entre la mentira y el engaño, que se suelen usar como sinónimos, pero me parece que tienen distintos estatutos, también pensados desde el psicoanálisis. La mentira es un recurso para cubrir la falta. Cuando uno dice una mentira, está tratando de cubrirse. Una defensa, podemos decir, infantil, narcisista, de no quedar al descubierto. Tratar de justificarnos, ¿no? Cuando uno justifica algo, aunque sea de una manera falaz, está cubriendo una falta. Ahora, ¿qué estatuto tiene el engaño? Esto es una vertiente, digamos, una versión de Claudia Palaue. Digo, esto no, es algo que estoy trabajando yo. ¿Qué función tiene el engaño? El engaño para mí tiene que ver con la concepción parte de devaluar al otro. Porque cuando uno engaña al otro, lo está subestimando. Piensa que el otro no se va a dar cuenta. Entonces, el engaño tiene que ver con una devaluación del otro. La mentira tiene que ver con una justificación del sujeto. Justificarse la falta, no quedar al desnudo. Entonces, por eso utilizo la palabra del acosador como el engaño. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque las personas que hacen grooming, generalmente, ustedes habrán leído que se camuflan. O sea, siguen el perfil de la persona a la que quieren seducir y empiezan a diseñar todo tipo de estrategias para llegar a esa persona. Entonces, ustedes sabrán que, por ejemplo, qué sé yo, el primer caso, la primera denuncia de grooming que hubo en nuestro país, se trataba de una persona que se hacía pasar por un chico, y no era un chico, era una mujer y vivía en México. Una mujer adulta decía que vivía en determinado barrio de la ciudad de Buenos Aires y vivía en México. Esto se supo a través de toda una investigación. Ahora, ¿qué es el grooming? Es el acoso, entonces, del adulto a un menor, que generalmente comienza
con un estilo de seducción peligrosa que se va tornando cada vez más peligrosa y feroz. Quien está del otro lado de la pantalla no es quien aparenta. Entonces, con el único objetivo de obtener la atención y despertar el interés del menor, el perverso recurre a todo tipo de estrategia. De esta manera, el chico que es acosado queda sin recursos frente al otro. Queda al desnudo literalmente, porque empieza a compartir con esta persona un montón de cuestiones de su intimidad. Entonces se genera un vínculo de confianza con el acosador y de complicidad. La persona que tiene un perfil oculto se dedica a una investigación, estudia el perfil de quien pretende acercarse y una vez interiorizado en sus gustos y preferencias, despliega un plan para obtener lo que se ha propuesto. Este acercamiento, en principio, es sumamente amigable. Así va ganando su confianza. El seductor, por supuesto, se camufla con distintos nombres, edades y hasta sexo. Su aspecto es variable según requiera la circunstancia. Otra de las características es que muestra mucha afinidad y comprensión con el menor que ha elegido para que sea su víctima. Una vez que entró en contacto, avanzó ganándose su confianza. La mayoría de las veces pide, esta es otra de las condiciones, pide que la relación no se dé a conocer, exige el secreto. ¿Sí? Digo, esto es muy importante, porque con este pedido de secreto empieza a amordazar al sujeto. Ya se empieza a dar algo que aleja al sujeto de los demás y lo acerca mucho más a él. Él pasa a ser su confidente, él o ella, ¿no? Por supuesto. En esto consiste la otra parte del plan de caza, en el secreto, forma propuesta de unión y complicidad al mismo tiempo. Con el pedido de silencio, amordaza a la presa. Lo usa para alejarlo de sus padres y otro vínculo. Esto es importante, porque acá yo establezco una similitud con los casos de femicidio o violencia de género, que de esto se trata en mi curso. Por eso lo subrayé. En la mayoría de los casos de violencia, la víctima llega a ser víctima porque el victimario comienza a aislarla. Esto pasa en los casos de violencia de género, donde los amigos son unos pesados, no aguanto a tu mamá, no aguanto a tus hermanas, no me gusta cómo me miran, tratemos de no estar con ellos, acércate a mis amigos que vas a estar mejor. Y de esta manera se empieza a alejar a las personas de aquellas que son capaces de ayudarla. De esta forma, la víctima está acechada, la red está tendida y comienza el camino para empezar a socavar su autoestima, empezar a aislarla y a dejarla sin recursos para alejarse de la persona que la está maltratando o que la está acosando. Bueno, entonces, la estrategia de aislar comienza a fortalecer al victimario y a debilitar cada vez más a la víctima. La víctima empieza a sentirse sin recursos para tomar distancia o para oponerse a los pedidos del victimario. A medida que el perverso cultiva y cosecha la confianza, siembra
la desconfianza en relación al entorno. Esto no es una cosa, es un trabajo que generalmente se hace muy, muy minucioso. Y les decía la cuestión del goce, porque ahora después vamos a hablar de un artículo de Miquel Bassols que me parece muy interesante, donde hay un punto que escapa al conocimiento, ¿no? Se produce esta vertiente del engaño de manera tal que la persona va cayendo en la red de a poco. Primero duda, y cuando aparece la duda, el acosador comienza con más fuerza a reforzar la apuesta y a dar señales de confianza, de compromiso, de valoración, a elevar el narcisismo. Entonces, de a poco va ganando la confianza. No es una cosa que los chicos o los jóvenes entran y quedan enamorados, no es así. Es como un trabajo minucioso y se genera ahí como una cuestión que cuanto más resistencia pone la persona que es acosada, más interés tiene el acosador de conseguir esa víctima. Entonces se produce este juego de tensión y de persecución, ¿no? Bueno, entonces estábamos que los va alejando de su entorno, comienza a emitir mensajes que hace sentir que el niño o adolescente no es comprendido, que no le prestan la suficiente atención, que los padres no lo valoran, que no se ocupan distintos tipos de mensajes, pero más o menos con este contenido. Pero a la vez que él sí lo entiende, que pasó por una situación similar, que algún día van a comprender lo valioso que es ese chico. Entonces, aprovechándose de la vulnerabilidad que todos sabemos que se genera en la preadolescencia o en la adolescencia, y en la confianza aumenta la tensión y el malestar con los que los rodean. En ocasiones, además, lo incitan a la rebeldía. Bueno, mediante charlas, consejos y promesas va tejiendo la red con la que luego lo cautiva. Resalta rasgos de su personalidad, lo elogia mediante planteos, juegos o propuestas en las que destaca su capacidad, expresando, por ejemplo, que nunca conoció a alguien tan inteligente. Entonces, ¿a dónde apela? ¿A dónde apunta? A un refuerzo narcisista. Plantea una posición que tiene que ver con este amor secreto, con un amor a toda prueba, con un amor desde lo imaginario, con la primer vertiente del amor, con esta cuestión imaginaria, con esta cuestión narcisista, que sabemos que en la adolescencia, esto ya lo planteaba Freud, ¿no? Se reviven todas las cuestiones edípicas, ¿no? Las luchas edípicas con los padres. Entonces aparece toda esta cuestión de refuerzo narcisístico. Miller, en el texto El síntoma, en el síntoma una paradoja, plantea que el síntoma no es un accidente, es lo que escapa a la organización del yo. Ese yo que nace en el espejo. El acosador produce un refuerzo de lo imaginario. Un yo imaginario, esa forma total y completa del cuerpo. Miller se va a referir al síntoma y dice que hay una parte de él del que no se puede, el sujeto no puede deshacerse. Va a hablar de un núcleo del síntoma. Ese núcleo lo va a nombrar como un parásito en el interior del pensamiento. Los seres hablantes solo gozan de manera
sintomática salvajemente. Con esto cae la promesa de curación total y de bienestar permanente. A ver, se apela a un refuerzo de esa imagen yoica, de esa imagen de constitución, en el espejo de esa imagen de constitución, esa mirada del otro, en un momento de la adolescencia, que es un momento revolucionario y es un momento de reafirmación y de tensión en relación a la imagen, se apela a un otro que otorgue una mirada de integridad, de valoración, de reconocimiento narcisista. Eso es la estrategia que emplean los acosadores virtuales. Entonces, aparece ahí un sujeto que está entregado. Eleva el malestar, siembra sospechas, intriga, diseña una realidad ficcional, pero muy atractiva. Su víctima quiere habitar en ella, no quiere perderse por nada del mundo. Cuando logra cumplir con este paso, el menor ya se encuentra acorralado. Entonces, el plan consiste en grandes rasgos en la repetición continua de esta estrategia. Yo la secuencié de esta manera: seducción, secreto y alejamiento del entorno. Pero además, no es un dato menor, investigar las características, rasgos, gustos y su situación personal y principalmente la familiar. Se trata de una investigación bastante sencilla, ya que se accede al perfil mediante indicios que le entrega a la víctima previamente, sin saberlo y antes de tener ningún tipo de contacto con él. Los acosadores analizan los posteos. De este modo deducen el momento por el que está atravesando la persona y desde allí arremeten. Nosotros sabemos, cuando leemos los textos de Freud, sobre todo el camino de formación de síntomas, que el síntoma toma la modalidad de la época. Entonces, hay un montón de situaciones que tienen que ver con cuestiones comunes en la adolescencia. Entonces se tantea desde allí. Se tantea desde cómo les va en la escuela, cómo les va con los amigos, se miran los posteos. Entonces aparece un punto de debilidad donde, por supuesto, allí se alojan para ganar su terreno. Una vez sucedido esto, el menor ya no pone ningún tipo de resistencia. Comienzan los pedidos. Estos pedidos que tienen que ver con fotos, con videos, con fotos desnudos. Y si queda algún tipo, esto no se pide de entrada, se pide después de un largo tiempo de confianza, ¿no? Y si queda algún atisbo de oposición, ya tienen suficiente material como para presionarlos. Y de esta forma aparece la extorsión. La extorsión donde la persona se siente acorralada, aprovechándose de la información que pudo recabar en las instancias previas, despliega distintos tipos de amenazas y de extorsión. Con toda esta cuidadosa y certera preparación se lo debilita psíquicamente. Ya no tiene a quién recurrir. Alejado de los adultos que se encuentran devaluados en su imagen y en su autoridad, casi sin amigos, porque se les empieza a pedir que no compartan información con los amigos, esto que hablábamos del secreto, pero tampoco que no salgan, que por qué hacen esas salidas que son aburridas, por qué juegan a determinados juegos en la computadora, por qué no hacen otras cosas, aparecen otro tipo de seducción. Entonces, el chico se encuentra con amigos en los que no confía lo suficiente
y en una relación de dependencia absoluta con el acosador. Aparece el temor y la desesperación. No quieren perder ese lugar de privilegio, pero al mismo tiempo reconocen que las cosas han cambiado. El menor se encuentra en una encrucijada. Quisiera nombrarles unas frases de Miquel Basol de su libro Tu yo no es tuyo. Él ahí habla del fantasma del yo, al que denominan conciencia. Las paradojas del yo y el objeto de conocimiento, las falacias las falacias de las inconsciencias, creer que el cerebro, de las neurociencias, creer que el cerebro piensa y sabe y decide. La experiencia analítica nos revela que el cerebro es una condición necesaria pero no suficiente. Hace falta que esté habitado por los significantes del otro, que un cuerpo sea parasitado por el lenguaje. La reducción del sujeto a la máquina es la forma en la que el cientificismo intenta manejar todos los ámbitos de la vida humana. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que no es ni una cuestión ni de razonamiento, ni una cuestión de que el cerebro puede manejar, por eso me parece tan buena estas expresiones de Miquel Basol. Son cuestiones que escapan, ¿no? Porque el saldo que queda acá es cómo no me di cuenta. Son cuestiones que escapan y que aparece la relación en la época con la máquina, con el cerebro, con el razonamiento. Y me parece que se ponen en juego otras cosas. Por eso voy a la cuestión, si queremos, tan primitiva, tan inicial, que tiene que ver con la formación del yo, con el narcisismo, con a lo que pretende apuntar el perverso para después desmantelar todo esto y encontrarnos con un sujeto al desnudo, con mucha angustia y con esta encrucijada. Vemos que la persona allí se encuentra casi sin salida, pero que quiere buscarlas. Víctimas de la seducción por un adulto. Esto es una cuestión que no sé si se las dije de entrada. El acoso virtual del grooming, especialmente, que tiene que ver con la manipulación de menores y adolescentes, es una versión moderna de lo que Freud llamó seducción por un adulto, ¿no? Es una versión de la época, una versión actual de la clásica seducción por un adulto. Esto que Freud trabajaba en la histeria, ¿no? Vemos cómo va tomando distintos ropajes, pero que siempre las cuestiones de perversión se ponen en juego en sujetos desde la infancia. Esto que decía Freud. Hoy por hoy, el tema de la virtualidad permite camuflarse de otra manera. Víctimas de la seducción por un adulto feroz y sin reparos, son arrojados al infierno de una angustia voraz. Sin recursos, sin otros, sin referentes, van transitando por los caminos sinuosos del dolor, que en muchas ocasiones pueden conducirlos al intento de suicidio. Esto se los digo porque la verdad es que los analistas no creemos mucho en la estadística, ¿no? Es más, a mí me gusta siempre tomar una frase de Umberto Eco que dice que si hay que la estadística es engañosa, hablando del engaño, ¿no? Que la estadística oculta a distintos aspectos y
dice, por ejemplo, pone un ejemplo y dice, si hay 2 sujetos y 2 pollos, la estadística nos dice que hay un pollo para cada sujeto, pero puede pasar que un sujeto se comió 2 pollos. Entonces, dice, el razonamiento estadístico nos lleva a pensar que hay un pollo para cada sujeto, pero puede haber alguno que se comió 2. Esto a lo que voy es, hay mucha estadística de intento de suicidio en grooming, en esta versión del grooming y en otras versiones del grooming, porque a veces aparece el grooming en lo que se llama juegos en red. No es necesariamente que se acerca a alguien que se conoce a través de las redes o que le escribe a alguien por una red. Por los juegos en red empiezan a producirse también conexiones. Entonces, y muchas veces, a través de estos juegos, se instiga, se acecha al sujeto y se lo lleva a que tome decisiones extremas, muchas veces ligadas a quitarse de la vida o a poner en riesgo su vida. Muchos de los intentos de suicidios de jóvenes son desencadenados por monstruos cibernéticos, perversos ocultos que reducen a los sujetos a meros objetos. De esta forma, y como resultado de un plan macabro, nos encontramos con niños y adolescentes devastados psíquicamente y con padres y amigos culpabilizados y llenos de reproches y preguntas. Este es el saldo del encuentro con un perverso, en este caso en las redes, pero como en cualquier otro sitio, angustia y culpa, pesares que reducen y atan al sujeto. Se juega a la amenaza de la pérdida del amor. De esa forma se lo presiona y se le exige la incondicionalidad. Bueno, esto es lo que tenía para contarles. Ahora, no sé, quería escuchar. Quiero escucharlos a ustedes. Gracias, Claudia. Muy, muy interesante. Mira, justo hoy me tocó dar clase en grado, en esas clases que vos me acompañabas y estábamos charlando tanto ahí en los recreos y durante muchos años compartimos comisión con Claudia. Nos cruzamos de una a otra, creo, ¿no, Claudia? Sí, claro. Sí. Hubo momentos que nos cruzábamos de una a otra y en otras salía yo, entrabas vos. Y entraba yo, claro. Ahí en el medio. Yo siempre más tarde porque me gusta dormir, sí, tal cual. Sí. Y justo hoy me tocó dar nuevas formas de síntoma, que era un tema para que ellos investiguen y que hay un libro de mi autoría con varios colaboradores, entre ellos está Mariana Dopaso, Silvia Maioli, Gianetino y Miriam Ferreri, que son un producto de 3 investigaciones que yo tuve la suerte de dirigir. Y bueno, y ahí trabajamos mucho en la defensa de la época, que es la que yo supongo, es una línea que yo sigo hace años, que es la desmentida, que se ve en todos lados. Fíjate que lo que vos decís es tanto desmiente el niño, los padres, como el perverso, ¿no? Yo llamo esto fetichización de la existencia, que también se ve en la no creencia en el virus. La gente te llega a decir, yo en eso no creo, como si fuese una cuestión de creencia, la manera del niño que cree ver un falo donde no lo hay. Bueno, esto es una alucinación negativa. Hay y no lo ven, no lo creen. Como no se ve, no se cree. Entonces de alguna manera se ha desmentido y ayuda mucho para lo que vos decís, esta fetichización de alguna manera, este uso de la desmentida más que de la represión o como decía Freud, del juicio condenatorio, decir no, yo ahí no me meto, es peligroso, sin necesidad de llegar al síntoma o a la represión, para decir no, y también de alguna manera por la fetichización y la desmentida de los padres. Hay que ser felices a cualquier edad, disfrutar, entonces se ponen a ver Netflix todo el día o toda la noche y los chicos están con la computadora. Yo tengo un caso, la hija de una paciente que le pasó lo que vos contaste,
Y fue terrible lo que pasó a esa familia con la culpabilidad que después lo tomó, porque fue 1 o 2 meses que la niña estuvo abandonada. Decían, bueno, está rara, se baña 3, 4 veces por día. A mí me llamó mucho la atención, se encierra y se baña sola, o sea, 3, 4 veces por día que se metiera en el baño, indudablemente era una cuestión masturbatoria, una nena de 10 años, como tenía muchos hermanitos, era imposible que lo hiciera en otro lugar y ese era su lugar reservado, pero dio muchos indicios y los padres se estaban paveando, como les digo, todos quieren ser jóvenes en esta época, nos enteramos todos que éramos viejos con la pandemia, cuando nos dijeron que nos teníamos que vacunar, antes éramos todos jóvenes, entonces ningún padre, el padre es el Dios Google, como dice Miller en un libro, ¿no? Terminó de ser el que sabía todo. Indudablemente esto favorece desde los padres, desde los chicos, me desentiendo por las noches de los chicos, me tomo mi cervecita. Hoy un paciente quería venir a verme para fumar afuera en el balcón, con el frío que hace, imagínense yo sentadita ahí, para que él pueda fumar y si podía venir con una cerveza. No le alcanzaba a fumar, sino que además quería una cerveza. Yo no estoy atendiendo presencial porque cuido a los de mi burbuja, que no están todos vacunados. Le explico, no le importa. Él dice que quiere venir a verme, a joderme sería, porque realmente lo que está buscando es de alguna u otra manera a ver si me contagia. Porque él no se cuida, él dice que en esto no cree, que hay que agarrárselo como si fuese realmente una desmentida. No cree en lo que existe, por eso no tiene que ver con un juicio de existencia, sino atributivo, como dice Freud, de yo placer, y él quiere reunirse con amigos y disfrutaría. Si anda de fin de semana, en fin de semana se contagió él, la familia, los chicos, la empleada doméstica, todo el mundo. Una persona de la alta sociedad con una ideología especial en donde descree de las vacunas de la Argentina, no se va a vacunar, hay que contagiarse 20 veces y de paso se me puede contagiar a mí también. Eso también es perversión. Ahora, y además no le alcanzaba con eso, que quería fumar y tomar cerveza. Si podía hacer que se trajera una cervecita, pues eso lo afloja más y habla más. Y faltó que yo lo recibiera en Desavillé, no sé qué quería. O sea, una cosa rarísima. Pero bueno, le dije que no a todo, obviamente, y me dijo, bueno, que no me iba a llamar más. Le digo, bueno, cuando me necesite, llámame realmente, porque eso era puro exceso. O sea que todos estos permisos de la época, ¿no? Que hasta el paciente quiere atribuírselo. Yo no digo personas que realmente le cueste mucho no ver a su analista y que quiere verlo y tener un encuentro, personas que se cuidan, es otra, ¿no? O gente que está en momentos por ahí muy difíciles. Claro. Que por ahí durante la pandemia lo que pasó es que mucha gente por ahí se estaba separando y era difícil hablar adentro de la casa. Por eso cada uno toma la decisión que puede dentro de lo que le permite su psiquismo, pero digo, la insistencia en querer tener el todo, no la parte, ¿no? No, pero es una locura ir a un consultorio con una cerveza y a fumar. No, pero afuera, ¿no? Dice, no te hagas problema que nos vamos al balcón. Que imagínense con 7 grados yo sentada en mi balcón. Bueno, ¿por qué? No sé. Un capricho. Por eso digo, ¿no? Esto, de alguna manera, esta chiquita también fue abandonada así por los padres que, bueno, se entretenían de noche o tomando. Hay que entretenerse. La época de la felicidad paradójica, como decía Lipovetsky, se trata de esta época. Hay que entretenerse y disfrutar. Estamos encerrados y disfrutemos, nos disfrazamos, los padres andan disfrazados. Bueno, estos padres no se disfrazaban de una cosa, de otra. Y la chica estaba enganchada con un tipo de Colombia, supuestamente, vaya uno a saber quién era, que se hacía pasar por tener 14 años, y bueno, la chiquita llegó a desnudarse, después lo confesó todo. Seguramente está filmada, bueno, le sacaron la computadora 2 meses, todo lo que quiera, pero la vivencia traumática que tuvo esa nena no se la saca nadie. Y la estimulación ocurre igual que ocurría en la época de Freud. Todo niño que tiene un trauma en este sentido tiene una excitación correspondiente, como decía Freud, a lo que no está preparado para ver o para asimilar, y hace de eso un trauma, que es y eso la llevaba a una masturbación compulsiva. Esta nena que después confesó que iba al baño a tocarse, bueno, todo eso, ¿no? Indudablemente esto sucede mucho más de lo que uno se imagina,
aparece incluso en los Facebook de uno gente que se te quiere de amistad y que uno se aviva, que son truchadas, o sea que a una la edad de uno le puede parecer, imagínense con un chico, ¿no? ¿Cómo no lo van a hacer? O sea que me parece que además de lo que vos dijiste, Claudio, que es muy interesante la descripción que hiciste de lo que está ocurriendo, contribuimos todos con esta desmentida, de tratar de desmentir la realidad, bueno, suponemos que los analistas no, de lo que está ocurriendo. Y la desmentida es lo que produce esa escisión del yo, decía Freud, en una parte que sí cree y otra que descree. La parte que cree, bueno, tantas horas en la computadora hizo que finalmente se avivaran de lo que estaba pasando. Y la nena tenía serios trastornos del sueño, y claro, no dormía de noche, de día tampoco, bueno, estaba todo el día conectada. Así que esto es así, está ocurriendo, pero tiene mucho que ver también el tema de la caída del nombre del padre, esta cuestión de que, yo me acuerdo que una vez un analista que yo tuve decía que los padres ya no tenían tupé de disfrazarse de cualquier cosa en la fiesta de egresado de los chicos del jardín de infantes. Imagínense antes un chico viendo al padre disfrazado de cualquier cosa a los 5 años, ¿qué imagen le puede quedar a ese chico? Estaba exagerando. Pero bueno, de alguna manera se ha perdido esa formalidad, ese lugar de ese otro respetable, de alguna u otra manera, ¿no? Y eso hace que el chico agarre la computadora sin ningún esfuerzo, o sea, lo que tiene a mano. Como decía Freud, que es la masturbación era lo primero que se tenía a mano y ahí por eso la llama adicción primordial. Ahora lo primero que hay a mano es una computadora o un celular, es la adicción primordial. Indudablemente esto lleva a una cuestión autoerótica. Así que son, como bien decís vos, las distintas manifestaciones de la época, de lo que Freud ya definía como autoerotismo, como adicción primordial, que se lo hemos trabajado mucho en el TIA en relación a las drogas allí. Bueno, hoy día es todo lo que tenga que ver con la imagen, no con lo simbólico. Lo que se ha perdido es la palabra, porque esto es pura imagen. Claro. Sí, perdón, sí. Por eso también se pide que no lo hablen, ¿no? El secreto. Bueno. Claro, no, y aparte hay un refuerzo imaginario. Sí, claro. Trabaja ahí desde ese refuerzo imaginario. Sí. El acosador plantea de alguna forma que él ve lo que los otros no ven, ¿no? Un amor incondicional, un amor diferente, claro. ¿No? Sí. En la vertiente imaginaria. Sí, ¿no? Qué interesante que todavía sigue existiendo el temor a la pérdida del amor. Eso es lo que me interesa, que puede ser algo que rescate, porque entre los nombres del padre, cuando Lacan en ese librito habla de los nombres del padre, entre uno de ellos es el amor. Me parece interesante que como anudamiento, que todavía los sujetos estemos atados al amor, por alguna fantasía inclusive, porque lo que lo liga a ese sujeto, niño, niña o adolescente, a ese otro que lo está acosando, es una fantasía en última instancia. Y Freud decía que la fantasía es el antepórtico defensivo ante el trauma. O sea que indudablemente el trauma real, que es la pandemia, ha llevado y ha acentuado aún más a que existan estos segundos traumas llevados a ver lo que no tienen que ver, a sostener una fantasía que no se puede ligar a hacer porque no se puede hacer lazo de otra manera. O sea que indudablemente lo que queda afectado son siempre los lazos sociales, tanto en el adicto como en todas las manifestaciones que vos has trabajado, ¿no? Y los tipos de violencia que vos trabajás también en tu curso. Sí. Vos sabés que esto que vos planteás, ¿no? La adicción a la imagen, la adicción, la selección y el quedar cautivado por el espejismo de la imagen. Sí. Viste que esta cuestión de la imagen fue pasando por distintas etapas. Por ejemplo, en los años 90 nosotros hablábamos que era la era de la imagen, con la imagen corporal, las cirugías, ¿no? Sí. Esa cosa de la imagen, ¿no? De la imagen de mujer, tipo Barbie, y con todas las consecuencias clínicas que esto generó, ¿no? A nivel de imagen corporal. Bueno, ahora hay otro tipo de imagen. Pero es la misma vertiente sintomática de la imagen. Sí. En relación a la pérdida del amor,
Yo creo que cuando Bauman habla de tiempos líquidos, sí, de relaciones, que se escucha mucho en la sí, crítica, sí, exactamente, sí. No quiero compromiso, no quiero relación. Me parece que en el fondo, en algunos sujetos, por supuesto, no en todos, también es una forma de desmentida o de protección ante la pérdida del amor. ¿No? Exactamente, claro, exactamente, muy bien. Sí, sí, lo que yo quería destacar que no, si bien es algo nuevo, no deja de apoyarse en algo estructural, en esa escisión del yo que sostiene la desmentida como una defensa siempre a mano, ¿no? Y que tanto la política se la ha tomado en estos tiempos. Desmentir, por eso hay relatos, se desmiente categóricamente lo que se dice, otro dice, y la mentira, como vos decías, es de la moneda corriente, se miente, no importa después si se sabe la verdad, total se lo dijo, ¿no? Eso es y sin secretos encima, porque ni siquiera se pide que se mantengan secretos, ya cada uno dice lo que se le ocurre. O sea que es una época muy peligrosa con la palabra, porque ha perdido estatuto. Bueno, yo planteo que es una época de palabras devaluadas. Claro, ¿no? tal cual. Cada uno enuncia algo y después se verá. Pero sí, ahora lo digo. Sí, sí, yo lo digo y digo lo que se me ocurre. Sí, sí. ¿No? Es una especie de asociación libre, un poco sin el analista, sin el sujeto supuesto saber sería. Néstor, ¿querés agregar algo que te veo por ahí? ¿No? María Esther. Yo quería comentar. Sandra, sí, quería decir. Sí. No, lo que, digamos, escuchando a Claudia, no. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. No, escuchando a Claudia, yo, digamos, no me han llegado casos, no he escuchado tantos casos, sí, digamos, en lo social de grooming, pero sí he escuchado y he escuchado también el consultorio, es algo que ocurre mucho con los adultos, esto del engaño, que no tiene la forma del grooming, pero que sirve para la estafa. En esta época, por eso creo que sí, que tiene la forma de este tiempo, en donde se establecen muchos vínculos por las redes sociales. Ya escuché varias situaciones en donde por Facebook, hombres que están en la búsqueda, los casos que he escuchado, digamos, ahora estaba pensando particularmente en uno, de un profesional, un científico, muy conocido, digamos, un hombre importante, bueno, en su búsqueda de una novia o de una mujer, bueno, fue enganchado así, y por eso después fui escuchando que hay más casos, en donde también se lo va engañando, le ponen la imagen de una, o no sé si es video, si es verdad, de una mujer hermosa que lo seduce, y lo va llevando, y es todo también de alguna manera progresiva, hasta, digamos, terminar, digamos, en una situación en donde el señor se masturba, o después en el caso de las mujeres está más ligado a la cosa del amor, y bueno, después esa filmación, porque el hombre no sabe nada de esto, lo filman, y bueno, con esto le sacan pero plata y bueno, y es algo que lo escucho bastante seguido. Y en el caso de mujeres, digamos, sí, también con cierta promesa de que te voy a mandar regalos, del amor, y bueno, es otra forma de estafa, no es grooming, pero es una forma de la estafa en esta época. Bueno, no, pensaba en eso, que lo escucho bastante. Así es, Sandra. Sí, sí, muy bien el aporte, porque también esta estafa aparece en los adultos. María Esther Josami. Sí. Chopa. Estás muteada, María. Está. Listo. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Bueno, a mí me parece interesantísimo todo lo que ha planteado Claudia y todo lo que he escuchado de Mabel y después de
la colega que participó, y pensaba en esto fuerte que aparece con fuerza, que en realidad siempre se trata del amor. No hay cómo no se trate de eso. Si pensamos el amor como en los 3 registros, ¿no? Porque ¿qué se juega en ese enamoramiento imaginario, en el amor en términos más simbólicos, sin que esto sea dividido, ¿no? Estoy hablando de algo articulado. En el punto de lo real, ¿qué es lo que nos cautiva del otro? ¿No? Que el otro ¿qué promesa nos hace el otro? Pensaba que siempre se trata del amor en tanto un lugar en el otro, en tanto ser puesto a la diestra del padre, por decirlo de alguna manera. Si hablamos de neurosis, los jóvenes con más razón, adolescentes, que son que yo recibo bastantes, es interesante porque aparece un escenario armado como de encuentro amoroso a través de lo virtual, porque es la única forma posible, aún antes de la pandemia, ¿no? O son las formas de la época. Y yo no desmerezco esta forma de encuentro, sino lo que sucede con ese encuentro, ¿no? Pensaba en qué es lo que cautiva del perverso. Que los neuróticos andamos preguntando por la vida cómo se goza, y el perverso nos dice: yo sé cómo hacerte gozar, ¿no? Sí. O sea, básicamente creo que va por ahí. A mí me parece interesantísimo todo lo que se ha hablado. Claudia, te felicito, y bueno, Mabel, has hecho un aporte inmenso, me parece, y sí, creo que, bueno, esto, ¿no? Me puso a reflexionar. Quiero hacerle un comentario, quiero aportar algo a lo que dice María Esther, que me parece muy interesante esto que vos planteaste, porque justamente la manera de actuar del acosador es parándose en que sabe lo que le pasa, sabe que no lo entienden, a él le pasó lo mismo, tiene una propuesta que lo va a sorprender y se muestra como alguien que absolutamente no estaba raro, ¿no? Frente a un adolescente lleno de cuestiones, lleno de cuestionamientos en relación a los padres. Sabemos lo que son los padres para los adolescentes, y más, como decía Mabel, lo que son los padres de hoy para los adolescentes. Y siempre los padres para los adolescentes eran personas cuestionables, digamos, porque los padres, vieron que antes eran los padres de mis amigos, saben más que vos, entienden. Hoy por hoy es hay como una cuestión muy devaluada de los padres, de la autoridad de los padres. Por eso esto que planteo, muchas veces los incitan a la rebeldía, porque también el perverso sabe que si puede avanzar tanto, como decía Mabel, con un chico, es porque hay un padre que no está viendo, muy ocupado en otras, no está viendo qué pasa acá, padre, madre, tío, no sé, hermano. Hay sujetos que están ahí en una soledad acompañados, digamos, ¿no? Viven con mucha gente, pero no hay nadie atento a lo que le está ocurriendo a ese niño o esa niña. Como hablábamos, como muy bien decía Mabel, en esto que planteaba Freud, de la seducción por un adulto, de la relación con el trauma, si nosotros vamos a los textos de Freud, eran situaciones episódicas. Acá son situaciones muy prolongadas. Digo, no es un episodio que le puede ocurrir a alguien que se cruza con un perverso o que tiene una situación de abuso puntual. Esto es algo paulatino, lo empieza a tejer, empieza a establecer confianza, empieza a compartir cuestiones,
Digo, hay mucho tiempo. Y de esto que decía Mabel, la nena pasaba horas en la computadora. Son horas. Y cuanto más atraídos están, es como cualquier amor, más entusiasmados estamos, más tiempo queremos compartir. Claro. A esta nena la descubrió la hermana. La hermana fue y le dijo a la madre que estaba hablando con alguien. Claro. La descubrió la hermana. A nadie les hacía pregunta que estaba 10 horas. No, la hermana que dormía con ella en la habitación, claro, que se quejaba porque no la dejaba dormir, que estaba toda la noche enchufada. Claro. Mezcla. Sí, ¿qué tal? Me gustó muchísimo lo que planteó Claudia. Me divirtió muchísimo la anécdota de Mabel del paciente con la cerveza. Eso me mató. Yo le hubiera dicho, tomate la cerveza enfrente de casa del consultorio y llamame al celular, una cosa así más o menos, ¿no? Claro. Para ver si se podía ubicar algún punto de exterioridad, porque él quería estar adentro y afuera. En el balcón. Sí. Adentro en el balcón, por eso adentro y afuera. Ahora, tomando un poco, una diferencia que planteó Claudia que me parece interesante es esta diferencia entre la mentira y el engaño. Me parece que a mí me sirvió mucho ese planteo. Inclusive pensaba esta cuestión del engaño en relación también cómo diferenciarlo y cómo tener cuidado en el manejo de lo que es el concepto de semblante para nosotros los que practicamos el psicoanálisis, ¿no? Que me parece que ahí también hay una diferencia, ¿no? En este engaño que es, digamos, hacer creer que algo falso es verdadero, porque la definición de engaño es eso, hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Ahí está la dimensión del engaño, pero que es distinta a la instrumentación de la idea de semblante para el psicoanálisis. Estoy diciendo cosas que a mí se me ocurren a partir de lo que escuché, que es un, digamos, y en esto que se planteaba recién, pensaba en esta idea del amor y de este amor capturado en lo imaginario, que tiene que ver, ¿no?, con todo este juego en el perverso y del grooming que vos planteás. También hay una dimensión de locura, ¿no? Porque es casi, yo diría, más que un amor, es una captura imaginaria. Claro. Es la potencia del yo, ¿no? Y me parece que esa potencia del yo, que es un poco lo que voy a plantear, estoy repasando un poco lo que voy a hablar. Estás practicando. Estoy practicando, no, pero digo, esta potencia del yo, este yo que sabe, por ejemplo, esta captura imaginaria, son modos de locura. Son modos de la locura también, ¿no? Podrían ser presentaciones de la locura, o sea, esa promesa de una verdad toda, la promesa de una verdad toda, cuando sabemos que en realidad la verdad es a medias, la verdad es no toda, ¿no? Digo, así que me parece, inclusive en esta articulación que estamos haciendo con la comunidad, me parece muy bueno lo que vos planteás, inclusive en esta diferencia que vuelvo a decir, una cosa es la mentira, que es un poco esta dimensión de tapar la falta, y otra cosa es el engaño, que hace mostrar una verdad como toda. Esto me parece que es un punto interesante. Así que, bueno, esto quería comentar, me gustó muchísimo, así que te felicito, Claudia. Y la anécdota de Mabel es mortal. Lo de la cerveza y lo del cigarrillo lo voy a tomar muy en cuenta para saber, para también poder decir también los analistas a qué no. Que no, ¿no? Y así poner también las condiciones del dispositivo. Me parece que esto es muy importante también, que el analista pueda, bueno, instrumentar ese no que permite el dispositivo, ¿no? Que habilite, digamos, ese trabajo analista-analizante. Así que, bueno, es una anécdota válida. Gracias. Quería tomar algo que dice Néstor. No sé cómo estamos de tiempo, pero estas charlas dan para mucho. Sí, podría ser horas. Sí, en relación, yo tengo un programa de radio y veo mucho, escucho mucho, el tema de las fake news, ¿no? Como el engaño. Sí. Digo, cuando alguien dice, las vacunas son veneno, comúnmente lo podemos tomar como mentira, pero eso no es mentira, no es una mentira, porque ahí no está cubriendo la falta.
Eso es un engaño, porque eso tiene un propósito. Claro. Eso tiene el propósito de devaluar al otro. Yo te estoy devaluando y te estoy convenciendo, con lo que implica la palabra convencer. Sí. Y vencer. Sí, y después sí. encima decir que no era cierto. Es claro. Que yo no, yo no quise decir eso. Bueno, claro, yo no dije eso, yo no dije eso. Pero eso podría ir. Yo puse este ejemplo porque es un ejemplo que todos conocen. Está muy bien. Eso podría ir. Yo no quise decir eso, eso podría ser una mentira, porque ahí yo me estoy cubriendo. Pero cuando yo digo las vacunas son veneno, yo estoy tratando de que el otro compre eso como verdad absoluta, como decía Néstor. Entonces le estoy aplanando toda posibilidad y estoy tratando de convencer. Eso es un engaño. Para mí, la diferencia entre mentira y engaño es que la mentira es tratar, uy, ¿qué pasó? Uy, no me di cuenta. ¿Viste? Pero además, me parece que... No me di cuenta, no quise decir. pero además una cosita, si no podemos estar horas, pero además me parece, que esto también lo decía María Esther, justamente si hay algo valioso en relación al amor, ¿no? Inclusive el amor como una propuesta en el psicoanálisis, es que el amor no tiene que ver con esa dimensión de engaño o con esa dimensión de estafa que planteaba Sandra, ¿no? Cuando Lacan habla de un amor más digno, justamente está hablando de un amor que sale de esa tiranía de la verdad y de esa tiranía del todo, ¿no? O sea, por eso me parece interesante que justamente el verdadero amor, entre comillas, no tiene que ver con el engaño, con este engaño del que estás planteando vos, ¿no? Me parece que es interesante también hacer esa diferencia, ¿no? Ese amor que se apoya en la falta, ese amor que se apoya, diríamos, en la carencia, ¿no? Inclusive. Sí, y aparte que hay una diferencia entre que uno idealice a la persona de la que está enamorado, entonces la construcción la arma uno, otra cosa es el engaño para acercarse al otro. Exactamente. ¿No? Y pedirle, en los casos de los menores, por ejemplo, fotos, videos, que compartan cosas. Casi como un tipo de hipnosis, ¿no? Una cosa medio hipnótica, ¿no? Claro, que le roben dinero a sus padres, o sea, hay todo tipo de pedidos. Pero esto que decía Mabel, ¿no? Me parece que estamos en una época donde tener a mano los objetos de la ciencia, los objetos de la tecnología, realmente estamos todos en la debilidad mental, podríamos decir en palabras de Lacan. Todos débiles mentales, o sea, nadie se quiere hacer cargo de la falta. Entonces, al no hacernos cargo de la falta, podemos quedar capturados de miles de maneras. Ahí tenemos una lectura de la locura, ¿no? Esta generalización de la captura. Podríamos decir que estamos en una generalización de la captura. Incluso el control creo que se da, esa cosa de la represión, yo lo he visto en muchos casos, te conectaste a tal hora, ¿qué hacías a tal hora conectado? Como un control absoluto sobre el otro también. Entonces hay que sacar el horario, pero si vos sacás no ves al otro, no lo podés controlar. Es una locura en ese sentido, como bien decís, lo que vas a hablar vos, Néstor, ¿no? El tema de la locura. En última instancia es perder la horma. Exactamente. O sea, la locura es una forma de desanudamiento, ¿no? Pero digo, no quiero dar la charla hoy porque si no vamos a hacer 2 por 1, pero no es 2 por 1, es 1 por 1. La represión no dejó a parar, ¿viste? El control de la barrera está en el otro, en el ojo del gran hermano que te mira todo. Exactamente. Me gustó mucho, Claudia, también la mención que haces, creo, del libro, de un texto de Miguel Bassols, sobre el lenguaje, porque es cierto, digamos, me parece que todo esto podemos decir porque justamente hablamos, y porque hablamos también tenemos un poco la desgracia, entre comillas, de caer en estas capturas. O sea, la palabra, podemos decir, libera, pero también captura, ¿no? Lacan decía, el lenguaje es causa de goce, ¿no? Entonces digo, el lenguaje como causa de goce puede provocar, puede
puede provocar las escenas más crueles y más engañosas también, ¿no? Así que bueno, porque hablamos, también somos víctimas un poco de estas trampas, ¿no? Y con el hablar es perder, ¿no? Ya lo decía Freud. Es el lenguaje, la escritura es el lenguaje del ausente. Y el, ¿no? lenguaje, y el lenguaje es traumático también. Y traumático en ese sentido, sí, porque marca la pérdida original. Se me ocurría, Claudia, y bueno, en esta conversación, que siempre me llamó la atención de Bioy Casares, ya lo he comentado en otra charla yo, el año pasado, en La Guerra del Cerdo, en el libro donde los jóvenes matan a los viejos para no verlos envejecer, porque lo que se le teme es a la vejez. Y yo pensaba si en esta captura de los jóvenes no tiene que ver el querer ver la juventud, ¿no? De estas que generalmente son personas más grandes o personas mayores, no querer ver algo del deterioro, que parece que Bioy Casares lo escribió cuando tenía, hay un micrófono que está haciendo, que Bioy Casares lo escribió cuando tenía 55 años, y él le temía mucho a la vejez. O sea que esto podríamos decir que tiene su origen hace muchos años atrás. Bioy Casares era alguien que se fijaba, fíjense, ¿no? Un hombre de las letras, amigo de Borges, que se fijaba mucho en la imagen, o sea que se iba adelantando lo imaginario en la lengua. Ahí tenemos un ejemplo claro de cómo estos jóvenes que mataban a los viejos para no verlos, para no verlos a los adultos, para no verlos envejecer, porque era su destino. Entonces, es muy interesante cómo ahí se avisora que lo imaginario le iba a ganar a lo simbólico ya. Bioy Casares es muy interesante porque Bioy Casares tenía una relación muy particular con su madre y estaba casado con una mujer 10 años más grande, que era Silvina Ocampo, y que lo tenía como, bueno, ella sufría, yo la leí bastante y trabajé bastante porque sufría unos celos. Sí, por eso te saqué el tema, pues sé que vos lo has trabajado. Sí. Unos celos atroces. Claro. Gracias, Mabel. Pero además, él seguía siendo su niño. Sí, exactamente. ¿No? Sí, o sea era lo que él quería. Esta posición de ser el niño y hacerle travesuras. Sí, sí. Por ejemplo, cosas que ella se oponía, él hacía travesuras y ella lo nombraba como mi niño. Sí. Digo, esto de la cuestión que vos decís de no envejecer, ¿cómo quedaba ahí como...? Sí, fantasmáticamente lo armó con esa mujer, claro. Claro, sí. En ese lugar. Y ese libro es increíble, ¿no? Como tuvo que ver todo con esta época de la pandemia, en donde los jóvenes, al principio de la pandemia, le costó tanto cuidar a los adultos, ¿no? Por entender que eran los más, en todo caso, debilitados. Sí, hasta que, ¿no? más vulnerables. Más vulnerables a enfermarse, más sensibles. Sí, hasta que agarró a todas las edades, pero bueno, costó casi un año eso. Sí, yo les quiero contar que esto del grooming y de la imagen viene de todas las épocas. Sí. Nada más, yo quiero ir a una cuestión histórica, que ustedes vieron que estas trampas, al principio cuando surgió la fotografía, se hacían con la fotografía. Claro. Por ejemplo, en los matrimonios que se hacían a principio del siglo XX, que venía una chica de determinado país a casarse con alguien, le mandaban fotos. Sí, de otra. Claro, o fotos arregladas. En serio, digo, si nosotros nos ponemos antropológicamente a ver todos los descubrimientos por teléfono, como el teléfono no tenía imagen ni había forma de localizar el número, se hacían bromas, la gente se hacía pasar por quien no era. Digo, como que hay un juego de ocultarse y mostrarse, que a veces, por supuesto, llevado al extremo y en manos de un perverso, deja de ser un juego, ¿no? Sí, es algo. Sí. Pero digo, como que hay una cuestión
que es medio seductora, de dejar ver, y hoy pasa, vos nombraste que Silvia Ons habla del amor en los tiempos del Tinder. Sí. A vos te habrá pasado, y a todos los que manejan la clínica, que fueron al encuentro con alguien que conocieron por Tinder por la foto y no coincide la foto, ¿no? Claro, Sí, digo, sí. como que hay un punto de ocultarse tras la imagen, ¿no? Permanentemente, o ocultarse tras el teléfono, esa voz que te imagina. El otro día un paciente me decía que él es un hombre grande, más grande que yo, y decía que él extraña el teléfono porque cuando él hablaba por teléfono con alguien se imaginaba, sentía pensaba que estaba Bueno, ese tiene futuro. Está bien, está muy bien. Claro, hay fantasía. Claro, Sí. ahora con la videollamada, vos no te imaginás cómo es la casa de alguien, la ves, y si no te gusta algo, lo ves y ves. Pero también hay algo que no dejamos ver. Digo, ¿cuánto se habló de que la gente se vestía, por ejemplo, para un Zoom, la parte de arriba y la parte de abajo estaba en pijama, ¿no? Digo, es como que hay un mostrar y ocultar. Y se juega. Buenas noches. Y se juega esta lógica todo el tiempo de mostrar y ocultar. Me parece que va por ahí. Valentina, ¿vos querés preguntar algo? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Justo estaba escuchando esto que decías, Clau, sobre esta cuestión de ocultar y mostrar, y algo que dijiste antes, en el momento de cómo tu yo no es tuyo, y en algún momento empieza a pasar un poco que tu cuerpo tampoco es tuyo, porque cuando sos víctima hay un límite que es muy difuso entre lo íntimo y lo público, en donde en todo momento esa diferencia entre lo que es mío y lo que es íntimo pasa a ser lo público de manera muy abrupta. Y estamos en tiempos en donde es muy complejo esto para un niño o para un adolescente, porque de repente todo lo íntimo pasa a ser público a través de una cámara en donde, bueno, es nuestra casa, es mi familia, es mi habitación. Son dispositivos muy potentes, en donde esos dispositivos no es como los celulares, los teléfonos de antes, son dispositivos que el celular de hoy es una computadora prácticamente. Entonces, en un niño, en un adolescente, en un preadolescente, esto es una herramienta que está constantemente siendo entre lo útil y lo riesgoso, ¿no? Exactamente. Y es parte de esa sobreestimulación visual también que tenemos, porque estos niños, estos preadolescentes están en una constante exposición a la imagen, y esa distancia entre lo íntimo y lo público está constantemente siendo muy compleja, ¿no? Está muy expuesta. En realidad está muy bueno lo que decís vos, porque justamente en lugar de haber una distancia entre lo íntimo y lo público, hay una superposición. Claro. Hay una superposición. Y eso es otra presentación de la locura para mí también. Sí. La superposición de lo íntimo con lo público. Bueno, Néstor, ya que estamos, anunciamos tu conferencia. Ya está, porque ya casi no la doy, porque ya está, ya dije. No. Queda para el martes que viene, ¿no? ¿Martes que viene? Sí, queda para el martes que viene. A las 8 de la noche, Néstor. Sí, 8 y 10 como hoy, ¿no? Sí, el horario, el título, perdón, estoy medio mareada. Creo que el título eran Las locuras. Las locuras. Las locuras en la época. Las locuras en la época. Sí. Algo vamos a improvisar, va a ser algo muy, muy sencillo, porque la verdad que con todas las exposiciones de las colegas ya no me queda nada por decir. Así que, Claro, ¿cómo que no? Así que nosotros no somos locos, no sabemos nada de locura. Por eso. Siempre surge algo. Lacan decía, las mujeres no todas locas, no todas locas. Así que bueno, vamos a, pero muy, muy, muy interesante, Claudia, la charla, y muy, muy actual también, ¿no? Bueno, los invitamos a los que nos han seguido, si recién nos conocen, a que nos consulten en el sitio a través del link, que es a través de apsiva.buenosaires@gmail.com, ¿no? apsiva.buenosaires@gmail.com.
ahí escriben y reciben toda la información de los cursos. Nos gustaría que, bueno, que nos empiecen a acompañar para hacer de esta institución algo que a futuro, ¿no? Que nos gusta mucho investigar, somos todos investigadores de alguna u otra manera en temáticas actuales y siempre tratamos de llevarlo a la teoría, ¿no? Que es lo más importante, que no se desprenda nunca de los conceptos fundamentales. Así que bueno, Claudia, todos, Valderine, ¿pudiste entender el idioma? ¿José entender? Sí. ¿Entendió? Sí, muy bueno. Estoy no chat escribiendo. Ahí está. Manda ahí. Bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, y gracias a la Valentina, que lo estoy viendo, María Esther, Néstor, Claudia, muchísimas gracias, siempre muy interesante. Y hablando de imagen, muy lindo tus anteojos, están muy lindas. He sacado fotos y las voy a subir, ¿por qué no? Gracias, Ana Sánchez, muy buen encuentro. Gracias, Gloria, que te vi por ahí. Claudia, también. No me aparecen los otros nombres. Ahí te felicitan, Claudia, gran conversación, te dicen. Bueno, Hover, muchas gracias. Y los demás no lo estoy viendo. Valentina ya la saludé. Claudia se fue. Bueno, muchas gracias, Claudia. Mari, ya podemos dar por terminada, entonces. Muchas gracias. Sí. Gracias.